Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un cuento de amor tan fascinante y etéreo que os aseguro, os dejará con una sonrisa soñadora en los labios. El título de hoy, Mert y Afra, una cita romántica y mágica que jamás olvidarán, no es para menos. Vamos a desgranar ese instante en el que la realidad se funde con la fantasía, ese momento perfecto que las parejas anhelan y que, cuando ocurre, se graba a fuego en la memoria. Prepárense para ser transportados a un escenario idílico, a una atmósfera cargada de emociones y a una conexión que trasciende lo ordinario. Y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras narrativas. Ahora pongámonos cómodos y viajemos al corazón de esta historia. Imaginen una noche, no una noche cualquiera, sino una de esas noches que parecen sacadas de un sueño. La luna, cómplice perfecta, baña el paisaje con una luz plateada que acaricia cada rincón. Estamos en un lugar que respira historia y encanto, quizás un antiguo jardín botánico, un mirador con vistas panorámicas de una ciudad que palpita bajo el manto estrellado, o tal vez una playa serena donde las olas susurran secretos al compás de la brisa marina. El ambiente es de una calma embriagadora, pero a la vez hay una chispa, una electricidad palpable en el aire, la que precede a un momento verdaderamente especial. Mert, con la mirada llena de admiración, observa a Afra. No es solo la belleza física, aunque ciertamente es deslumbrante, sino la luz que irradia su ser, esa energía única que la hace destacar entre la multitud. Afra, por su parte, siente esa conexión innegable, esa sensación de estar exactamente donde debe estar, con la persona con la que debe estar. No hay necesidad de artificios ni de palabras grandilocuentes. El silencio entre ellos habla volúmenes, un lenguaje íntimo tejido con miradas cómplices y sonrisas tímidas que prometen universos enteros. La magia comienza a manifestarse en los detalles. Quizás Mert ha preparado una sorpresa, algo inesperado que eleva la cita a otro nivel. Podría ser un picnic improvisado bajo un cielo estrellado, con delicias cuidadosamente seleccionadas y una manta suave que invita al abrazo. O tal vez un recorrido por un lugar emblemático, pero con un toque personal que lo transforma, haciéndolo único para ellos. Imaginen flores que parecen susurrarles al oído, luces tenues que parpadean con la misma intensidad que sus corazones, o una música de fondo que, de alguna manera, parece compuesta solo para este momento. No podemos subestimar el poder de la atmósfera. La elección del lugar, la iluminación, los sonidos, todo contribuye a crear un lienzo donde sus emociones pueden desplegarse sin inhibiciones. Pensemos en ese instante en que se miran a los ojos y sienten que el tiempo se detiene. Es como si el resto del mundo se desvaneciera, dejando solo su conexión, pura e inalterada. La conversación fluye de manera natural, saltando de anécdotas divertidas a reflexiones profundas, compartiendo sueños y miedos, construyendo puentes entre sus almas. La magia también reside en la espontaneidad. A veces los momentos más inolvidables no son los planificados meticulosamente, sino aquellos que surgen de la nada. Un chiste compartido que desemboca en risas contagiosas, un gesto tierno que derrama lágrimas de felicidad, una confesión sincera que fortalece el vínculo. Mert y Afra en este escenario son los protagonistas de su propia película romántica, y cada escena está escrita con los tintes más vivos de la emoción. Consideremos la posibilidad de que haya un elemento sorpresa, algo que añada un toque extra de fantasía. Tal vez mientras pasean descubren un rincón oculto con una fuente mágica, o encuentran una estrella fugaz que deciden atrapar en un deseo compartido. O quizás Mert ha aprendido una canción especial para Afra, o le ha escrito un poema que revela la profundidad de sus sentimientos. Estos pequeños actos de amor, cargados de intención y significado, son los que convierten una cita romántica en una experiencia verdaderamente mágica. La complicidad es la clave. Se entienden sin necesidad de muchas palabras. Una mirada de Afra es suficiente para que Mert sepa lo que ella piensa o siente, y viceversa. Esta conexión intuitiva es un tesoro, un regalo que pocos tienen la fortuna de experimentar. En esta cita esa complicidad se manifiesta en cada gesto, en cada sonrisa, en cada risa compartida. No olvidemos la importancia de los sentidos. El aroma de las flores en el aire, el sabor de un vino exquisito, la suavidad de una caricia, el sonido de sus voces entrelazadas, todos estos detalles sensoriales contribuyen a la experiencia inmersiva, a la creación de un recuerdo imborrable. La cita de Mert y Afra no es solo una visión, es una experiencia completa que envuelve todos sus sentidos. La conversación, como decíamos, es fundamental.
No se trata de un interrogatorio, sino de un intercambio genuino. Comparten sus pasiones, sus sueños, sus miedos más profundos. Descubren similitudes que los unen y diferencias que los enriquecen. Cada palabra pronunciada es una pieza más en el intrincado tapiz de su relación, fortaleciendo la base de su amor. Y luego está ese momento, ese instante cúspide. El que marca un antes y un después. Puede ser un primer beso que sabe a eternidad, un abrazo que parece detener el tiempo, o una promesa silenciosa que se sella en sus corazones. En esa cita mágica, Mert y Afra experimentan esa cumbre, ese punto álgido donde el amor se siente puro, incondicional y poderoso. El entorno juega un papel crucial. Imaginen un lugar con un significado especial para ellos, un sitio que les recuerde sus primeros encuentros, o un lugar que hayan soñado visitar juntos. La elección del escenario adecuado amplifica la magia y añade capas de significado a la experiencia. Podría ser una ciudad con historia, un paisaje natural imponente, o incluso un rincón acogedor y secreto que solo ellos conocen. La atmósfera, como decíamos, es todo. La luz de las velas, la música suave, el aroma de las flores, cada detalle contribuye a crear un ambiente íntimo y romántico. Es como si el universo entero conspirara para que esa noche fuera perfecta, un momento suspendido en el tiempo, dedicado exclusivamente a su amor. Y la espontaneidad, la espontaneidad. A veces, los mejores momentos surgen de lo inesperado. Un paseo sin rumbo que los lleva a descubrir un lugar encantador, una conversación que se alarga hasta la madrugada, o un gesto tierno y sorpresivo que les roba el aliento. Mert y Afra en esta cita saben cómo dejarse llevar por el momento, permitiendo que la magia se despliegue a su alrededor. No podemos olvidar la importancia de los pequeños detalles. Un regalo significativo, una carta escrita a mano, una canción dedicada, estos gestos, cargados de amor y consideración, son los que hacen que una cita sea inolvidable. Mert y Afra, con su atención a estos detalles, demuestran la profundidad de sus sentimientos. La comunicación, tanto verbal como no verbal, es esencial. Las miradas cómplices, las sonrisas compartidas, los gestos tiernos, todo habla del amor que sienten. En esta cita, Mert y Afra se entienden a la perfección, comunicando sus emociones de una manera que trasciende las palabras. La conexión emocional es la piedra angular de cualquier relación. En esta cita, Mert y Afra experimentan una conexión profunda y sincera, compartiendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus sueños. Se sienten vistos, comprendidos y amados, creando un vínculo que se fortalece con cada instante. Y al final de la noche, cuando las estrellas brillan con más intensidad y la luna ilumina su camino de regreso, Mert y Afra saben que han vivido algo extraordinario. Una cita que no solo ha fortalecido su amor, sino que ha creado un recuerdo imborrable, un tesoro que guardarán en sus corazones para siempre. Es la clase de momento que inspira, que nos recuerda la belleza del amor verdadero y la magia que puede existir en el mundo cuando dos almas se encuentran en perfecta sintonía. Así que, para resumir brevemente, hemos explorado cómo una cita romántica puede transformarse en una experiencia mágica a través de la atmósfera cuidada, la conexión emocional profunda, los detalles significativos y la espontaneidad. Hemos visto cómo Mert y Afra, a través de su interacción, han tejido una noche que será un faro de recuerdos felices en el camino de su amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Me encantaría saber qué les ha parecido, si han vivido alguna experiencia similar o qué elementos creen que son los más importantes para una cita verdaderamente mágica. Déjenme sus pensamientos en la sección de comentarios, sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más historias como esta, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiren y nos hagan creer en la magia del amor. Hasta pronto.